Hola, hoy vamos a empezar con dinámica, las leyes de Newton. Bueno, entonces la física tiene varias ramas. Una de ellas es la mecánica. La mecánica va a estudiar el movimiento de los cuerpos y sus causas, y nosotros hoy vamos a ver la parte de dinámica. Entonces, ¿qué va a ser la dinámica? La dinámica va a estudiar el movimiento por las causas que lo producen, o sea, las causas que actúan en un cuerpo para que éste se mueva. Entonces, esto es la dinámica. Hay tres conceptos que son muy importantes en la dinámica, que son la fuerza, la masa y la aceleración. Entonces, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es algo que hace que algo que está quieto se empiece a mover. Entonces nosotros tenemos acá abajo un móvil que inicialmente está quieto, y al aplicarle una fuerza, ese cuerpo se empieza a mover. Entonces, cuando hay una fuerza aplicada a un cuerpo, lo vamos a simbolizar con una flechita. O sea, va a ser la F con una flechita arriba. Eso es una fuerza aplicada sobre el cuerpo. Ahí la tenemos, la fuerza. Y cuando la fuerza empieza a actuar, el cuerpo que estaba quieto se va a empezar a mover. Este movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea que va a tener aceleración. Entonces esa aceleración se va a representar con una A. La F y la A van con la flechita, aunque acá no estén, pero en las próximas diapositivas van a ver que sí. Entonces, cuando uno aplica una fuerza sobre un objeto, ese objeto se va a mover con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, va a haber aceleración, ¿sí? Esa A se va a representar así, con una A con una flechita arriba, igual que la F con la flechita, porque es un vector que va a tener dirección, sentido e intensidad. Entonces, si no puede moverse el cuerpo, lo que va a hacer la fuerza va a ser deformarlo o romperlo. Por ejemplo, acá tenemos una lata. Cuando yo la piso, la fuerza aplicada arriba la va a deformar. Entonces este cuerpo se va a deformar por la acción de la fuerza F. Y por ejemplo, otra forma de deformación es si tengo un resorte, lo tiro hacia abajo, entonces esa fuerza peso lo va a deformar. Entonces se va a estirar por la fuerza peso. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de fuerza. Por ejemplo, la fuerza que se aplica sobre este móvil estaría representada por la cañita voladora. Esa sería la fuerza. Y el movimiento, cada vez más rápido, es la aceleración de ese cuerpo. Entonces, ahí tenemos la fuerza. Le falta la flechita a la fuerza. Bueno, vamos a ver otro concepto que es la masa. Cuanto más masa tiene un cuerpo, más difícil va a ser moverlo, o sea, acelerarlo. Y si el cuerpo ya viene moviéndose, va a ser más difícil frenarlo. Por ejemplo, si yo tengo que arrastrar un televisor con una soguita, va a ser relativamente sencillo. En cambio, si quiero mover un camión, ahí se va a complicar porque su masa es mayor. Entonces, la masa nos va a dar una idea de qué tan fácil es acelerar o desacelerar un cuerpo, ¿sí? No es lo mismo parar un televisor que se viene moviendo que querer parar un camión que viene en movimiento. Entonces la masa es esa idea de lo fácil que es acelerar o desacelerar un cuerpo. Entonces podemos entender a la masa como una medida de la tendencia de los cuerpos a seguir en movimiento. A eso lo llamamos en la vida diaria es la inercia. O sea, la inercia es hacer siempre lo mismo sin cambio, y en física va a significar que seguir haciendo lo que uno viene haciendo, sin frenar o tampoco acelerar. Entonces, en el caso de que acá yo tengo una persona que va en una patineta en movimiento. Si por alguna razón hay una detención del movimiento en la patineta, el cuerpo va a pretender seguir en movimiento. Esto lo vemos mucho cuando vamos en auto y frenan. Cuando frena, nosotros vamos a tender a ir hacia adelante porque la inercia nos lleva a querer mantenernos en movimiento. Y al revés, por ejemplo, alguien que está parado sobre una plataforma o una patineta y está inmóvil, o sea, está en reposo, si esa plataforma es movida, va a querer seguir en movimiento, va a querer seguir en reposo. Entonces, uno se va a ir para atrás como para caerse. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos en un móvil, puede ser un auto, una moto, un colectivo, y está frenado y arranca y acelera de golpe. Entonces el movimiento nuestro va a ir atrás, o sea, vamos a tender a permanecer en reposo. Entonces esta palabra, la inercia, es seguir en el estado en el que uno está sin cambiar. O sea, si está en reposo, tiende a permanecer en reposo, o si está en movimiento, tiende a permanecer en movimiento. Entonces, a mayor cantidad de materia, hay mayor masa. Si tengo dos ladrillos del mismo material, va a tener más masa el que tenga más átomos o moléculas. Entonces acá tenemos,
Acá tenemos un ladrillo chiquito que tiene poca masa, el ladrillo grande va a tener más masa porque va a tener más cantidad de átomos o moléculas o partículas. Entonces, a mayor cantidad de partículas, ya sea átomos o moléculas, va a haber mayor masa. Cuanto más materia tenga un cuerpo, más difícil va a resultar moverlo. Por ejemplo, va a ser muy fácil mover a este perrito chiquitito, en cambio, saquemos de afuera a un gran danés. Entonces, cuanto más materia tenga un cuerpo, más difícil va a resultar moverlo. O si viene en movimiento, detenerlo. Bueno, entonces la dificultad en acelerar o frenar un cuerpo está dado por la cantidad de partículas que este cuerpo tiene. Y la cantidad de partículas nos va a dar una idea de la cantidad de materia. Entonces, la masa de un cuerpo va a ser la cantidad de materia que tiene. Y esta cantidad de materia va a estar determinada por la cantidad de partículas que tenga. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos que ver el otro concepto que es la aceleración. Entonces la aceleración nos dice qué tan rápido está aumentando o disminuyendo la velocidad de un cuerpo. Por ejemplo, en este caso, yo tengo a un sujeto en reposo, o sea, su velocidad es 0 en el tiempo 0. Aparece un monstruo, lo asusta, corre, y si yo digo que tiene una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo que yo estoy diciendo es, en cada segundo que pase, esa velocidad va a aumentar, en este caso, 10 metros sobre segundo. Entonces, si acá tenía una velocidad 0, al segundo 1 va a ir a 10 metros sobre segundo. Al segundo 2 le tengo que sumar a estos 10 metros sobre segundo otros 10 metros. Entonces vamos a tener 20 metros sobre segundo. Si tuviéramos un tercer tiempo, el tiempo 3 serían 3 segundos, entonces a estos 20 metros le tengo que sumar 10 más, ahí sería 30. En caso que tuviéramos el segundo tiempo 4, serían 4 segundos y la velocidad ya sería 40 metros sobre segundo. O sea, la aceleración me dice a qué velocidad aumenta por cada segundo que pasa. Entonces, tiempo 0, velocidad 0. Tiempo 1, 10 metros sobre segundo. Tiempo 2, 20 metros sobre segundo. Ahí está. Bueno, está la explicación. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las leyes de Newton, que están todos relacionados con estos conceptos que estuvimos viendo primero. Entonces, la primera ley de Newton o principio de la inercia. Ya vimos que la inercia lo que era. O sea, vamos a ver. Entonces, esta primera ley nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre él una fuerza. Entonces yo acá tengo un móvil que viene moviéndose a 10 metros sobre segundo y si no existe ni rozamiento ni nadie lo detiene, suponiendo en condiciones ideales de que no haya rozamiento ni del aire ni del suelo ni nadie se lo detiene, este móvil tendría que seguir moviéndose. Entonces continuaría a la misma velocidad. Bueno, esto es lo mismo que nos pasaría que venimos con un carrito de supermercado y lo soltamos. Si no hay rozamiento ni ninguna fuerza lo detiene, el carrito va a seguir por inercia. También habíamos visto este otro caso que ya vimos recién, que la inercia hace que un cuerpo que viene en movimiento va a tender a permanecer en movimiento, o un cuerpo que está en reposo va a tender a permanecer en reposo, cuando una fuerza externa actúa sobre él. Bueno, esto era inercia. Entonces, otra forma de expresar la primera ley de la inercia es que un cuerpo permanece en reposo o se mueve a velocidad constante si sobre él actúa una fuerza resultante igual a 0. O sea, si actúa una fuerza resultante igual a 0, va a continuar en su estado, ya sea de reposo o de movimiento. Entonces, veamos matemáticamente, esta m acostada quiere decir sumatoria. O sea, si yo sumo todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, esta fuerza me tiene que dar 0. Si la sumatoria de fuerzas me va a dar 0, la aceleración va a ser 0 y la velocidad va a ser constante. Velocidad constante así sea que está en 0, o sea que no se está moviendo, o que se viene moviendo parejito, como era el carrito ese que venía a 10 metros sobre segundo y si nadie lo rozaba ni lo detenía, seguía 10 metros sobre segundo. Bueno, veamos acá un caso en que tenemos un cuerpo de masa m, está en reposo. Hacia la derecha actúa una fuerza 1. Hacia la izquierda lo está tirando una fuerza 2. Estas fuerzas son de la misma dirección, o sea, las dos están horizontales, y una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda. ¿Qué tienen de particular? Que van en diferentes sentidos. O sea que estas sumatorias de fuerzas, como tienen
la misma intensidad, va a ser igual a 0. Entonces yo sumo esa fuerza, F1 más F2, esto me va a dar 0. Entonces este cuerpo va a seguir permaneciendo en reposo porque las fuerzas que actúan sobre él va a ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a la segunda ley de Newton o el principio de la masa. Ya más o menos vimos lo que era la masa. Entonces, si uno aplica una fuerza a un cuerpo, lo empuja, por ejemplo, el cuerpo va a adquirir una aceleración que va para el mismo lado que la fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un carrito, le aplico una fuerza, muy bien, acá ya tiene las flechitas, se va a producir una aceleración en el mismo sentido de la fuerza aplicada. O sea, si yo empujo hacia arriba, la aceleración va a ser hacia arriba, si empujo hacia abajo va a ser hacia abajo, si empujo hacia la derecha, como en este caso, va a ser hacia la derecha la aceleración. O sea, la fuerza aplicada va a tener la misma dirección y sentido que la aceleración que esta fuerza provoca. Ahí tenemos la fuerza, la aceleración. Entonces, al haber una fuerza aplicada sobre un cuerpo, va a haber una aceleración. Esta aceleración va a ser más grande cuando mayor sea la fuerza aplicada, entonces es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Si yo tengo un cuerpo de masa m y le aplico una fuerza, esa fuerza me va a producir una aceleración. Si yo al mismo cuerpo con la misma masa le aplico una fuerza mayor, su aceleración también va a ser mucho mayor. O sea que con un cuerpo de la misma masa, a mayor fuerza aplicada, mayor aceleración. O sea, si la fuerza aumenta, la aceleración también va a aumentar. Por eso se dice que es directamente proporcional. Ahora vamos a ver. En cambio, la aceleración será más chica cuanto más cantidad de materia tenga un cuerpo. En cambio, la masa va a ser inversamente proporcional. Ahora vamos a ver por qué. Tengo un cuerpo de masa m, le aplico una fuerza, y esa fuerza me va a producir una aceleración. A un cuerpo ahora de una masa mucho mayor, yo le aplico la misma fuerza que al primer cuerpo, pero sin embargo la aceleración va a ser mucho más chica, porque aplicando la misma fuerza, si yo tengo un cuerpo mucho más grande, la aceleración va a ser mucho menor. Entonces acá es inversamente proporcional, porque a mayor masa, cuanto más grande sea mi masa, menor va a ser mi aceleración. Bueno, ahora vamos, entonces vamos a ver matemáticamente. La fórmula me va a decir que la aceleración es igual a fuerza dividido masa. En letritas, ahí está, aceleración es igual a fuerza, acuérdense que son vectores porque tienen dirección, sentido y módulo o intensidad, entonces tienen la flechita afuera, arriba, entonces aceleración es igual a fuerza dividido masa. Entonces vamos a ver los casos, ¿por qué decimos que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración? La fuerza está acá arriba. Entonces, si yo tengo una fuerza de 10 newton, acuérdense que las fuerzas se miden en newton, tengo una fuerza de 10 newton y una masa de 2 kilogramos en este cuerpo, solo lo único que tengo que hacer, y tengo que calcular la aceleración, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces, arriba vamos a poner 10 newton y abajo vamos a poner 2 kilogramos. Entonces, esta cuenta va a ser 10 newton dividido 2 kilogramos me va a dar 5 metros sobre segundos. O sea que si yo tengo una fuerza de 10 newton en un cuerpo de 2 kilogramos, esta va a ser mi aceleración, 5 metros sobre segundo. Veamos ahora qué pasa si yo duplico la fuerza que le aplico a ese mismo cuerpo. Entonces vuelvo a reemplazar y dupliqué la fuerza. ¿Y qué pasó con mi aceleración? También la dupliqué. Por eso decimos que es directamente proporcional. Dupliqué la fuerza y se duplicó la aceleración. Ahora vamos a ver qué pasa con la masa. Si yo tengo el mismo caso de recién, una fuerza 1 de 10 newton y una masa de 2 kilogramos, mi aceleración va a ser 5 metros sobre segundos. Si yo aumento esa masa en 5 veces, o sea, pasé de 2 a 10 kilos, reemplazo en la fórmula, mi aceleración va a disminuir 5 veces. O sea, es inversamente proporcional. Yo a la masa la aumento 5 veces y su aceleración va a ser 5 veces más pequeña, porque un cuerpo más grande es mucho más difícil de mover y eso es inversamente proporcional.
Entonces ya habíamos visto esta fórmula, que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, y vamos a ver que si yo despejo, o sea, despejo fuerza, voy a pasar la masa que está acá dividiendo, va a quedar multiplicada para el otro lado. Entonces va a ser fuerza igual a masa por aceleración. Entonces si acomodamos esto, nos va a quedar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y que nos va a quedar de esta manera. Siempre con la flechita, la masa y la aceleración porque son vectores. Y esto va a expresar mi segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Acá fíjense que los dos ya serían, en esta fórmula ya me quedarían los dos directamente proporcionales. Cuanto más masa tenga un cuerpo, mayor va a ser la fuerza. Cuando mayor sea la aceleración, mayor va a ser la fuerza. Bueno, ahora vamos a ver la última ley, que es la tercera ley de Newton, o el principio de acción y reacción. Cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primer cuerpo ejerce sobre el segundo es igual y de sentido contrario a la fuerza que el segundo ejerce sobre el primero. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Si yo tengo acá un señor que está empujando un placar, la fuerza que el señor aplica sobre el placar es igual a la fuerza que el placar aplica sobre el señor. Estas dos fuerzas son iguales. Cuando hablamos de que dos cuerpos interactúan, hablamos que estos cuerpos se pueden tocar, chocar, atraer, repeler, explotar y cosas por el estilo. Entonces, interactuar quiere decir ejercer fuerzas mutuamente. Acá yo tengo una persona interactuando con un placar. Entonces, la fuerza que él aplica hacia el placar va a ser la misma que el placar aplica sobre el hombre, en sentido contrario. Entonces, miremos. Entonces, un señor que está empujando un placar, el diagrama de las fuerzas que actúan sobre el placar y sobre la mano del señor sería así. Acá las separo para que las podamos ver, pero en realidad la mano estaría pegada al placar. Entonces, el señor aplica una fuerza del tipo sobre el placar y a la vez el placar aplica una fuerza de igual dirección, de igual intensidad, pero de sentido contrario, porque una fuerza va hacia la derecha y otra fuerza va hacia la izquierda, pero son exactamente iguales. Entonces sería la fuerza de acción y la fuerza de reacción sería la del placar. Entonces sería la fuerza del señor sobre el placar y del placar sobre el señor. Ojo que las fuerzas de acción y reacción son iguales y opuestas, pero la fuerza que el señor ejerce es sobre el placar y la fuerza que el placar ejerce sobre el señor. O sea, no son dos fuerzas sobre el mismo cuerpo, porque si fueran las fuerzas sobre un mismo cuerpo, esas fuerzas se anularían. En cambio, estas fuerzas son dos fuerzas diferentes aplicadas sobre diferentes objetos. O sea, una está aplicada sobre el placar y la otra está aplicada sobre la mano del señor. Por eso no pueden anularse. Si fueran sobre el mismo objeto, sí podrían anularse, como habíamos visto en el cuerpo en reposo. Entonces, vamos a ver cómo son las convenciones de signos. Convenciones quiere decir a los acuerdos que se llegan para que nos podamos entender, o sea, acuerdos internacionales. Entonces, si la fuerza va en el sentido de la aceleración, vamos a considerar que esta fuerza es positiva, y las que van en sentido opuesto a la aceleración va a ser negativa. Entonces, miremos este dibujito, tengo la masa, la aceleración va hacia la derecha. Entonces, si se aplico una fuerza hacia esa dirección y sentido, la fuerza va a ser de signo positivo. O sea, las dos son van en la misma dirección. En cambio, si tengo un cuerpo que tiene la aceleración hacia la derecha y tengo una fuerza que actúa hacia la izquierda, esta va a ser considerada negativa, ¿sí? Porque va en sentido contrario a lo que va la aceleración. Bueno, ahora vamos a ver lo último, que son en qué unidades. Ya más o menos las fuimos viendo, así que para repasar. Entonces, la aceleración la vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado, la masa la vamos a medir en kilogramos, y la fuerza la podemos medir en dos unidades distintas, el newton y el kilogramo fuerza. Nosotros vamos a usar más el newton. Bueno, así que esto sería todo. Nos estaríamos viendo en la próxima clase.